Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Es de la clase del módulo que coordina el doctor Marco Martínez, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, así es. Muy bien. Yo soy el doctor Mario Martínez. Soy profesor acá de San Luis Potosí. Tengo 14 años dando clase. La materia que imparto actualmente son principios básicos de cirugía en el tercer año de medicina de acá en San Luis Potosí. Tengo muy buenas experiencias con internos egresados de Valles, sobre todo porque interactuamos mucho en el internado. Entonces tienen una gran capacidad, tienen un gran cariño por los pacientes y sobre todo se centran mucho en los conocimientos. Entonces por eso es que el doctor Marco Martínez y yo tratamos de hacer pues estas incursiones, ¿verdad? En su universidad para que su campus pues tenga todos los conocimientos posibles que nosotros le podamos dar. Una disculpa porque estas 2 semanas estuve de vacaciones porque como cambian todo el sistema de salud de IMSS Bienestar, los que no habíamos tomado vacaciones pues nos dieron estas 2 semanas para poderlas tomar, si no pues ya no teníamos. Entonces por eso es que esta semana no pude estar con ustedes, pero si me permiten estas 2 horas y media o 3 horas, darles los temas que el doctor Marco Martínez me encomendó. Y entonces podemos empezar entonces con una introducción. ¿Cuántos son en su salón, perdón? 24. Qué bien. ¿Y ahorita cuántos somos? 31. 31. Muy bien. ¿Entonces hay gente de más? No. No, de hecho faltan todavía poquitos. O sea, en su generación son 24, pero en el curso son más. No, somos 34. Perdóname, 34, Sí. Miguel. Bueno, sí, contigo me estuve comunicando, Miguel. Muchas gracias por la paciencia. Muy bien. Entonces, actualmente para que ustedes puedan entender un tema, regularmente tienen que entender el contexto. Porque a diferencia de otras generaciones, o sea, 10, 15 o 20 años, mi audio se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye bien. Muy bien, no se entrecorta. No, doctor, No, se sí se escucha escucha bien. ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a estar 20 minutos dando una introducción a los temas de gastroenterología y después de eso descansamos 10 minutos y después siguen las diapositivas. Entonces, de lo que se trata es que ustedes sepan que el contexto en el que van a tener conocimientos tenga que ver con algo que es de utilidad. Eso se refiere a que clínicamente ustedes van a aportar conocimientos hacia el paciente para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, imaginemos la medicina como dos equipos. De hecho, la medicina se originó primero como una rama de la ciencia en la cual la medicina interna, la pediatría, la ginecología, la parte de la patología, o sea, patología clínica y quirúrgica, eh, parte de muchas especialidades, pues en un inicio solamente era el médico que trataba de hacer todo, trataba de tener todos los conocimientos para poder llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento. Aunque el tratamiento fuera algo que estuviera muy corto en ese entonces, porque había pocos avances científicos, cuando menos el médico tenía la necesidad de poder encontrar como elementos que podían hacer que ellos pudieran tener conclusiones, pero tenían que tener muchos elementos. Por eso es que la propedéutica antigua se basa en tener una muy buena historia clínica, revisar a detalle el paciente y sobre todo tener esta confianza con el paciente para que le pueda dar datos clínicos. Eventualmente, cuando había problemas de la realización de una sangría o drenaje de un absceso o amputación de algún dedo, de alguna extremidad, o simplemente tratar de reparar una herida que a lo mejor estaba infectada, pues era cuando empezaban a surgir los barberos que tenían sus navajas, tenían sus métodos para limpiar los instrumentos y entonces los médicos les pedían a los barberos que pudieran tener como pues esta aportación sin que ellos fueran médicos, solamente eran barberos.
Eventualmente estos barberos pues fueron especializándose, algunos se quedaron igual cortando barba, cortando pelo, haciendo algunos tratamientos que tenía que ver más bien con la apariencia de la gente, y estos barberos empezaron a hacer el gremio de cirujanos. Entonces, médicos y cirujanos por origen son diferentes. Por eso es que ustedes tienen en su licenciatura médico cirujano. No son propiamente cirujanos como tales que puedan tener la licencia para operar, la cédula o la certificación, pero tienen que tener conocimientos de cirugía, porque eso significa que ustedes van a hacer cosas mecánicas, o sea, cosas con la mano, y eso va a ayudar mucho al paciente a que pueda tener una solución en ese mismo momento. Entonces, muchos de la gente que piensa en cirugía piensa en una rama resolutiva. A diferencia, por ejemplo, no tiene ser reumatólogo, necesita muchos elementos para poder tener un diagnóstico. Incluso tiene que ahora que tomar pues valores séricos de inflamación, tanto agudos como de memorias, como a largo plazo. Ahora también tiene que darles pruebas diagnósticas, tiene que incluso recurrir a algunos estudios de imagen que son sofisticados, y entonces eso hace que se integre un diagnóstico. La integración sindromática de un diagnóstico ayuda mucho para que el paciente sepa a qué se está enfrentando. Pero muchas veces es tan compleja la patología que sí sabes qué diagnóstico tiene, pero no sabes qué tratamiento la puede curar. Por eso es que tenemos padecimientos como la diabetes mellitus o el hipotiroidismo o algunas enfermedades crónicas que simplemente, no, como la hipertensión, que no se pueden curar. Pero sí llegaste a un diagnóstico y sí puedes prevenir una complicación. Entonces, la medicina clínica como tal, que es la medicina interna, ayuda mucho a poder hacer este ejercicio para poder hacer una predicción. Entonces, la medicina que ustedes van a ver actualmente va a ser una medicina mucho más predictiva para saber cómo anticiparse y que no se complique el paciente. Entonces, es un largo y detallado proceso y complejo para poder llegar a un diagnóstico de muchas patologías, cuando menos en el 80%, para que ustedes sientan que son buenos médicos, ¿no? En cirugía pasa un poco diferente. En cirugía tenemos que resolver esto hoy, porque si no el paciente va a tener respuesta inflamatoria, después va a tener un foco infeccioso, después va a tener sepsis, después va a tener un choque séptico y después va a colapsar y va a fallecer. ¿Cuánto tiempo se necesita para que nosotros podamos tomar una decisión? Pues entre 8 a 12 horas como máximo. Si nosotros no sabemos qué le pasa al paciente y no tomamos una decisión concreta, el paciente puede fallecer. Y ahora ya no, ni siquiera es como la virtud o es la habilidad o la experiencia del cirujano, sino es simplemente porque como la medicina ya está mal a la defensiva, lo que queremos es hacer todo lo posible para dar mejor tratamiento, porque quizá estos pacientes o los familiares puedan pensar que estamos haciendo malas cosas, estamos haciendo iatrogenia y entonces ahora somos inculpados. O sea, la presión que tiene un cirujano es muy diferente a la de un médico internista, porque un cirujano tiene que saber qué es lo que tiene que hacer con el paciente en ese mismo turno en el que llegó a urgencias, y entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Por eso es muy importante que ustedes sepan que la cirugía tiene un pensamiento tipo 1, que es un pensamiento más práctico, con pocos elementos, más deductivo y más de tener que actuar sobre la complicación. El paciente ya se complicó desde hace horas, llega el paciente y a partir de ahí pues contamos las siguientes 8 horas para poder llegar a un diagnóstico y hacer que el paciente tenga el tratamiento más óptimo posible. Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en alguien que tiene lupus, pues puede ser quizá una paciente de 17 años que esté convulsionando, que tenga dolores recurrentes de cabeza, que los malinterprete como que si fuera una migraña, tenga una rigidez muscular al despertar. La paciente de 7 años tenga problemas de concentración, tenga problemas del ciclo sueño-vigilia, empieza a convulsionar. Las convulsiones son tónico-clónicas, le hacen una tomografía, no tiene nada, le hacen una resonancia magnética, no tiene nada.
Le hacen pruebas séricas y resulta que tiene el factor reumatoide alto y los ANCAS y ANAS, que son mediciones inflamatorias, también están altas. Entonces podemos hacer ahí un diagnóstico en el cual el paciente tiene una sospecha de tener una vasculitis por el dolor de cabeza intenso que tiene recurrentemente, pero además ya abre este tipo de patologías con una crisis convulsiva. Entonces, el paciente tiene una vasculitis derivada de un lupus, posiblemente por las elevaciones de los valores séricos inflamatorios, y entonces ya le empezamos a dar medicamentos que son antimetabolitos para poder ayudar a que la paciente no convulsione. Pero no le quitamos el lupus, no le quitamos la vasculitis, y quizá este sea un tratamiento por 20 o 30 años, cuando ya en la etapa adulta quizá no tenga tantos focos inflamatorios o tantos elementos que hacen que se despierte un estímulo para que pueda convulsionar, pues muy seguramente la paciente va a necesitar menos medicamentos. Entonces, fíjense lo largo que puede ser un diagnóstico, la integración, y lo largo que puede ser un tratamiento, y lo largo que puede ser un seguimiento. Y quizá en la siguiente consulta del siguiente mes que le toca la revisión, pues nada más sea palomear, tomar exámenes de laboratorio y preguntar al paciente, ¿has convulsionado? Sí. ¿Cuántas veces? No, 2. Bueno, te voy a citar en 3 meses y luego te voy a citar en 6 meses, pero quizá las consultas sean como muy ya habituales o muy apegadas a la rutina para que el paciente se sienta con el confort de que pues va teniendo un control para poder prevenir complicaciones. En cirugía, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a que estamos dependiendo de que si el paciente trae o no taquicardia. Y la taquicardia, como ustedes saben, depende de 3 cosas principales, que es el miedo, la deshidratación y el dolor. Ahora, si el paciente trae una frecuencia cardíaca de más de 120, pues muy seguramente no es miedo, ni es ni es dolor. Si la frecuencia cardíaca está de más de 120 es porque le faltan líquidos y el paciente posiblemente esté teniendo un choque distributivo por algún elemento inflamatorio. Ahora, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de más de 90, para que lo apunten por favor, ya que se considera uno de los 4 elementos de la respuesta inflamatoria sistémica, y ese paciente definitivamente no puede regresar a su casa porque algo está pasando y el paciente está a punto de tener taquicardia, que taquicardia se define como más de 100, pero en realidad tiene 90. Entonces, este elemento por sí solo hace que nosotros pensamos que el paciente no está bien. Si nosotros le quitamos el dolor del paciente con medicamentos y le quitamos pues la ansiedad que pueda tener porque no sabe en qué parte del hospital está, no sabe quién lo va a tratar, no sabe qué es lo que sigue, entonces nosotros podemos estar más tranquilos de que el paciente está con una frecuencia cardíaca normal, pero si continúa y persiste con 90 de frecuencia cardíaca, eso puede ser un foco que nosotros tenemos que entender que el paciente algo le está pasando. Otra más puede ser el aumento de la frecuencia respiratoria, o que el paciente esté reteniendo CO2, o simplemente el paciente que pues está intubado, ese paciente pues ya tiene una alteración de la respiración. Entonces, tanto frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria es lo que nosotros vemos de primera instancia. ¿Cuánto yo necesito para poder saber que mi paciente tiene una alteración de la frecuencia cardíaca? Pues prácticamente 25 segundos, eso lo multiplico por 4 y ya sé que es una frecuencia cardíaca alterada. ¿Cuánto necesito para saber si la frecuencia respiratoria está alterada? Pues 1 minuto. Si el paciente está hiperventilando, posiblemente está acidótico y el paciente tenga una inflamación que le esté propiciando que tenga un gran aumento de hidrogeniones, y entonces el paciente tiene que tener compensaciones con la respiración. ¿Cuánto tiempo me tardé en eso? 1 minuto. ¿Cuánto llevo? Pues 1 minuto y 25 segundos. Pónganle ustedes 2 minutos. Entonces, en 2 minutos ya sé que este paciente tiene algo y entonces me tengo que enfrentar a poder resolver su queja principal. Si la queja principal puede ser un dolor abdominal, entonces tengo que fijarme en 2 elementos más. ¿Alguien me podría decir, entonces, de los 4 elementos que yo estoy buscando, encontrar en un paciente para saber si tiene una inflamación o no, que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ocurre la primera media hora en que el paciente tiene un foco que le está ocasionando un hiperdinamismo? ¿Cuáles serían los otros 2 elementos de la respuesta inflamatoria sistémica que yo tengo que diagnosticar?
¿Alguien puede decirme o lo elijo al azar? Podría ser la temperatura arriba de Además, 38. ajá. ¿Quién es, perdón? Paulina. Muy bien, Paulina. Entonces, la temperatura que puede ser alta o puede ser baja por hipotermia, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y la otra, Paulina? Un recuento leucocitario arriba de 12,000. Puede ser arriba incluso de 10,000 o puede ser un recuento leucocitario bajo, que es una leucopenia bajo de 4,000. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a poner, gracias, Paulina. Vamos a poner un caso hipotético en donde ustedes van a ver que hay dos tipos de escenarios. Muy bien. Entonces, escenario número 1, paciente de 21 años de edad que ocurre con dolor abdominal en la parte periumbilical y el paciente tiene 12 horas de evolución. El paciente sano, no toma medicamentos, hace deporte, va a la escuela, su vida normal. Nada más que llega con un dolor extraño de 12 horas de evolución periumbilical que también le ocasiona distensión abdominal y disminución del apetito. El paciente le tomamos exámenes de laboratorio, sale con 16,000 leucos, la frecuencia cardíaca es 110, la frecuencia respiratoria es 16 y de temperatura tiene 38. Muy bien, entonces, escenario número 1, el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. Escenario número 2, paciente de 72 años de edad, acude con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha de 72 horas de evolución. El paciente trae distensión abdominal, tiene disminución del apetito y tiene sensación tiene sensación de reflujo con estímulos para vomitar. Incluso ya vomitó una vez. El paciente tiene diarrea líquida, no está aumentado el número de frecuencias, pero sí la disminución de la consistencia de las evacuaciones. Se le toman exámenes de laboratorio, tiene 8,000 leucos, tiene de frecuencia cardíaca 70, de frecuencia respiratoria tiene 18 y no tiene fiebre. Muy bien, si el paciente de 72 años, en los casos hipotéticos que estamos contando, que es la comparación con un paciente de 21 años, tienen apendicitis, ¿por qué el paciente de 72 años no tiene leucocitosis? Paulina, tú que sabes de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿por qué el paciente que tiene 72 horas de evolución ya con la localización parietal del dolor en la fosa ilíaca derecha y no visceral como el paciente joven que incluso tiene un dolor inespecífico con distensión abdominal? ¿Por qué este paciente, si lleva más horas de evolución con un cuadro de apendicitis, no tiene leucocitosis? Bueno, si me pudiera decir, Paulina, para extender el argumento que me dio muy bien de la respuesta inflamatoria. No, la verdad no sé, doctor. ¿No? Creo que pueda apoyar a mi compañera. No, sí, claro, Miguel, sí, no pregunten, nada más participen, por favor. Ok, pues sería más que nada por la respuesta pues del paciente, ¿no? Por ejemplo, la de 72 años ya tendría su respuesta menos activa que la de 21 años, ¿no? Hubiera se puede hacer una, pero el paciente tiene 72 horas de evolución. Ok. Ujú. Es una pregunta de examen de residencia. O sea, te lo creo perfectamente para la temperatura, porque sí tienen disminución del aumento de histamina, interleucina 1, interleucina 6. Entonces, pues muy difícilmente alcanzan a tener fiebre. Por eso es que los pacientes ancianos muy frecuentemente tienen infecciones urinarias, incluso hasta 1 de cada 3, y no llegan a tener fiebre. A comparación de un niño que se tardan pues unas horas en cambiar el pañal, tiene retención urinaria, y el paciente abre con fiebre.
Digo, siendo un paciente lactante, claro, ¿verdad? En un adulto no abren con fiebre, pues porque no les da ya las interleucinas. Ya es un sistema hiperdinámico que no tiene un estímulo en muchas de las citocinas. Pero ¿por qué los leucocitos están en 8000? Bueno, en ese turno no alcanzan a operarlo. El paciente tiene una anemia crónica en el 9.8 y le recomiendan tener un paquete globular que se los dan en el siguiente turno. Le toman, por lo consiguiente, una segunda biometría hemática y el paciente ya no tiene 8000 leucos, ya tiene 6000. ¿Por qué van bajando los leucos? Por la disminución de la reserva. Exactamente, por la disminución del consumo. Sí. Muy bien, entonces lo que les trato de decir que la inflamación empieza como un pico en donde hay un estímulo que puede ser incluso en los primeros 15 días. Después de esos 15 días empieza a haber un consumo. En una forma natural de la enfermedad, se divide en 4 semanas. Las primeras 2 semanas hay inflamación y las segundas 2 semanas, que es pues a partir del día 15 hasta el día 30, hay una contrarregulación porque hay un consumo. Entonces, este consumo no se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se llama síndrome contrarregulador de la respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, perfectamente, un paciente de 21 años puede tener un aumento de leucos durante los primeros días, incluso se opera del apéndice, le quitan el apéndice, le cierran la herida, el paciente al día siguiente come, el paciente continúa con antibiótico y 72 horas después, pregunta examen de residencia, 72 horas después, el paciente ya no tiene leucocitosis. Porque por la edad que tiene, pues tiene un ciclo rápido para poder disminuir la respuesta inflamatoria. El paciente anciano no. El paciente anciano tiene un problema de inmunosupresión y entonces muy seguramente va a tener un consumo rápido y eso se llama reserva fisiológica. Si nosotros nos ponemos a pensar, quizá el paciente joven pueda tener un buen desenlace, pero quizá el paciente anciano llega a tener hasta neumonía en el postquirúrgico. Por eso es muy importante hacer que el paciente tenga una buena rehabilitación respiratoria, porque tiene tan poquita reserva fisiológica que se puede complicar por tener una inmunosupresión. Entonces ya ni siquiera alcanza como a elevar estos leucos, sino más bien todos los leucos que ya tienen los empieza a consumir. Y esto deriva a que yo tenga la necesidad de saber cómo son los signos vitales por la frecuencia respiratoria, la cardíaca. Por supuesto que la tensión arterial para saber si el paciente no tiene un colapso que pueda llegar a ser un choque por ser una inflamación y esto da un choque distributivo. Pero también tengo que tener otros elementos, digo, aparte de la temperatura, ¿verdad? Que es parte de los signos vitales, pero tengo que tener otros elementos que me agregan más datos para que yo tome una decisión. Entonces, el cirujano lo que hace es tomar decisiones en una forma anticipada. Y gran parte de las decisiones la tomamos con una biometría hemática. Entonces, el cirujano tiene que saber cómo se comporta el paciente de acuerdo a cada biometría hemática, de acuerdo a cada etapa de la enfermedad. Para eso tenemos que saber la vida media de los elementos de una biometría hemática. Entonces, ¿alguien me podría decir cuánto vive un leucocito? ¿O por qué el paciente rápidamente empezó con leucocitosis seguramente y después empezó a tener ya una tendencia a la leucopenia? ¿Pero alguien me puede decir cuánto vive un leucocito o un neutrófilo? Pues en sangre pueden durar hasta 8 horas. No, 8 horas. Ajá. Y ya en Perfecto. tejidos, ajá. Dime. Bueno, ya en tejidos, pues sí pueden llegar hasta 3 días, aprox, un poquito menos. Muy bien, muy bien. Entonces los leucos pueden durar 8 horas, por eso es que yo puedo pedir una biometría hemática una vez por turno, ¿verdad? Que los turnos son de 8 horas.
Si ustedes como interno le dicen, bueno, tómale otra biometría hemática para ver cómo está el comportamiento de los leucos, porque quizá este paciente de 21 años, pues no llegó con 16,000 leucos, quizá nada más llegó con 10,000 leucos, ¿no? Y el paciente le pusieron una butiliocina y medio se le quitó el dolor, y el paciente como que refiere un poco más de apetito, incluso hasta quiere que le den agua, que claro, no lo podemos dar agua, porque tenemos la sospecha de una apendicitis y lo que queremos meter a quirófano con 6 horas de ayuno. Pero me queda la duda, entonces le pido al interno del siguiente turno, oye, pues tómale otra biometría hemática. Y así, quizá en la siguiente biometría hemática ya no sean 10,000 leucos, sino 13,000 o 14,000. Ya sé que este paciente tiene una inflamación que está haciendo que los leucos y los neutrófilos empiecen a llegar al sitio donde tiene la inflamación y entonces está empezando a tener una batalla contra el foco infeccioso. Bueno, entonces de los leucos de 6 a 8 horas, muy bien. Y entonces estamos pensando ya en los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos, ¿cuál es su vida media? 120 días. ¿Quién me dijo? Paulina. Ah, Paulina, muy bien. Entonces, mira, 120 días está perfecto y la hemoglobina glucosilada de un paciente diabético que dura 3 meses, o sea, 120 días, con la hemoglobina que tiene este componente de adherencia de la glucosa para que yo sepa que el paciente tiene un buen control glucémico, ¿verdad? Un paciente que está en tratamiento está perfecto, pero para un cirujano no, porque un cirujano pues no se puede esperar 120 días. Lo que pasa es que abajito de donde dice hemoglobina siempre hay algo que está ahí que es el hematocrito, que es el porcentaje de elementos celulares eritrocitarios para que nosotros entendamos cómo está el volumen precisamente de sangre en la parte intravascular. Cuando un paciente llega con una inflamación, ¿cómo creen que está el hematocrito? ¿Alto o bajo? Es más, cuando un paciente llega accidentado porque se cayó de la moto, porque chocó en la camioneta, porque tuvo una caída de una escalera, ¿cómo creen que está el hematocrito? ¿Alto o bajo? Estaría alto. Muy bien, entonces, en todos los elementos traumáticos inflamatorios, incluso con salida de sangre, en forma extravascular, hay una hemoconcentración, o sea, el cuerpo trata de guardar todos los elementos eritrocitarios en la parte intravascular porque tiene que proteger cerebro, corazón y riñones. Originalmente nosotros no nos encontramos con un paciente, a pesar que esté sangrando con una hemoglobina baja, porque en la primera toma de hemoglobina que puede ser en la primera hora de atención del paciente después del evento, el cuerpo todavía tiene elementos que están regulando, tiene elementos regulatorios. Entonces la hemoglobina muy seguramente va a cambiar las siguientes 6 a 8 horas. Por eso también es importante que cuando tomen un examen de laboratorio, 6 a 8 horas después, podamos entender que si baja el hematocrito y baja la hemoglobina, el paciente pues tiene una tendencia a la hipovolemia. Y entonces tenemos que estar muy atentos para poder pedir elementos para transfundir al paciente y que el paciente no tenga una complicación. Y luego siguen las plaquetas. Las plaquetas, ¿cuál es su vida media? ¿Por qué son importantes las plaquetas? Pues porque como hay agregación plaquetaria y tenemos nosotros una inflamación o una disrupción de algún tipo de arteria o capilar, entonces las plaquetas se tienen que agregar y las plaquetas tienen que salir de donde están para que entonces tengamos más elementos plaquetarios. Un paciente que llega con una patología inflamatoria, infecciosa o por algún traumatismo va a tener las plaquetas altas, va a tener una trombocitosis. Entonces, la vida media de las plaquetas, ¿cuánto es? ¿Cuánto le dicen a un paciente que suspenda? ¿Mande? De 7 a 10 Die- días. De 7 a 10 días, perfecto. Entonces, le dicen a ustedes a un paciente que lo vayan a operar, que no puede tomar una aspirina durante 7 a 10 días, porque precisamente la aspirina actúa directamente sobre las plaquetas. Para que ustedes suspendan la aspirina, pues tenemos que asegurarnos que la vida media de las plaquetas, o sea, el recambio plaquetario,
pues ya puede ser después de una semana y ya el paciente se puede operar sin problema. Entonces, si las plaquetas duran de 7 a 10 días y de lo que se trata es que suelten las plaquetas que están en reserva, esas plaquetas ¿dónde estarán en mayor medida? En la parte orgánica, o sea, en qué parte del cuerpo se encuentra la mayor cantidad de plaquetas. Y claro, en forma almacenada, porque hasta el 80% de las plaquetas que tenemos en el cuerpo ahí están. En la sangre. En la sangre tenemos solamente el 20%. En la médula ósea. En la médula ósea tenemos menos del 5%. Pues sería en el vaso, ¿no? En el vaso tenemos hasta un 80%, un 70-80%, pregunta el examen de residencia. Porque cuando un niño tiene alguna alteración o tiene algún traumatismo y le toma una biometría hemática, no sé, salen 600,000 plaquetas, ¿no? Cuando a un adulto le toman una biometría hemática recién llegado de un accidente, salen 400,000 plaquetas, 500,000 plaquetas. ¿Qué pasa entonces si ya pasó una semana? El paciente anciano de 75 años que les comento le hicieron una apendicectomía porque tenía un apéndice grado 3, ya tenía el apéndice perforado. El paciente pues ya tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica porque ya empieza con leucopenia. Le dan antibiótico, en el posquirúrgico inmediato empieza con fiebre que no tenía antes. Empieza a tener dificultad respiratoria y a las 72 horas de la cirugía lo meten a terapia intensiva porque empieza a tener respiraciones agónicas, lo tienen que intubar, le toman una radiografía, tiene una neumonía y las plaquetas, y ahora ya pasó una semana, y las plaquetas ya no están en 400,000 como al principio, sino están en 90,000. ¿Qué pasó con ese paciente? Pues lo de las plaquetas es por la vida media. Ya había pasado más del tiempo pues, de la vida media. Ajá. Y el otro fue que lo mismo por las plaquetas, tal vez, pues la cirugía puede que se haya como, digamos, ¿cómo se llama pues sí que haya Pues, hecho una expulsión de otra vez, es que no sé cómo explicarlo, o sea, de que se infectó o algo así. sí, pero fíjate que, Miguel, la ventaja de cirugía es que las explicaciones son cortas. Porque como tenemos muchos elementos mecánicos y biológicos a corto plazo, siempre hay que pensar sencillo. O sea, estos ya 36 minutos de que les está dando esta introducción es para que ustedes sepan que en cirugía hay que pensar sencillo. ¿Por qué tenemos pocas plaquetas? Porque hubo un consumo de plaquetas. Tú mismo me dijiste que los leucos pueden tener un consumo porque tienen poca reserva, ¿no? En algunos pacientes, sobre todo de más de 65 años. Pasa lo mismo con las plaquetas. Eso es con la intención de que ustedes sepan, pregunta examen de residencia, que un elemento, un elemento que tiene una concordancia con complicaciones a largo plazo por una sepsis tardía, se tiene que diagnosticar con el comportamiento de las plaquetas. Si este paciente sigue teniendo 4,000 leucos, si la hemoglobina sigue estando en 9, a lo mejor en 8 ya, porque también tiene esta parte inflamatoria que hace que la eritropoyetina no mejore, pero tiene 90,000 plaquetas, pues digo, no está, evidentemente no está bien. Entonces, sigue teniendo un foco infeccioso que va a hacer que posteriormente pues tenga un choque séptico y ya sea muy difícil revertirlo. Entonces, las plaquetas ocupan un lugar muy importante en los pacientes que duran más de una semana internados, porque así podemos ver cuál es el comportamiento. Entonces, simplemente de lo que se trata es que como cirujano yo tenga que estar monitorizando frecuentemente a mi paciente, porque los cambios pueden ocurrir una vez por turno. Por eso es que cuando pasamos visita en cirugía, pues nos traemos los signos vitales, vemos 2, 3 cosas y tomamos decisiones. Si el paciente de 75 años ya está operado, ya yo lo veo caminando en el pasillo, me dices que quiero ir al baño porque tengo una necesidad de bañarme, ya en la mañana ya evacué, ya me dieron una dieta blanda, fue papaya, fue un poco de plátano, fue un té, lo toleré bien, no siento dolor, no estoy distendido, el paciente está platicando sin ningún tipo de agitación, no tengo que yo estar pensando en los laboratorios porque el tránsito intestinal ya está restaurado
y ya con ese solo elemento, ya yo sé que el paciente no se va a complicar por la cirugía. Ahora el paciente ya está de pie. Como está en movilización, ya sé que este paciente no va a tener problemas para poder expulsar flemas, hacer que los pulmones puedan tener ventilación, perfusión, y además sé que como no va a tener sus problemas de respiración, pues ya no va a tener el estímulo para tener una tromboembolia pulmonar. Entonces, por eso es que se ve como tan simple el pase y visita en cirugía, porque vemos muy pocos elementos y con eso estamos muy tranquilos porque sabemos que el paciente está evolucionando bien después del tratamiento, o simplemente pues obviamos otras cosas, ¿verdad? Yo como para qué le tomo una tomografía en el posquirúrgico si el paciente está caminando porque va al baño. Entonces, este tipo de introducción me ayuda mucho para que ya ahorita que les pongan las diapositivas, ya la interacción con muchos de sus compañeros, pues ya sea en una forma más relajada, porque luego resulta que pues tener clases en línea, pues puede ser que alguien de sus compañeros pues esté tranquilamente atendiendo otra cosa y escuchándome, sabiendo que muchas de las cosas que estamos viendo ahorita les puede servir para su práctica clínica. Y ya si me permiten 10 minutos para que descansen, ya les voy a pedir que prendan las cámaras porque ya va a empezar la presentación. Entonces, en 10 minutos nos vamos, Miguel. Gracias, Paulina, por participar. Sí, de nada, doctor. Muy bien, gracias.
Listo, en 2 minutos empezamos para que ahorita prendan sus cámaras.